Muy buenos días. Em, la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, nuestro decano, el doctor Jaime Alberto Arrula Paucar, nuestro director, el doctor Hernán Vélez Vélez, eh, y la escuela completa se complace de darles la bienvenida y saludarlos a esta conferencia Panorama del Derecho Societario en la Unión Europea, a cargo del profesor Michael Stover. El profesor Stover es doctor en Derecho de la Philippe Universitat de Marburg y actualmente se desempeña como catedrático en la Universidad de Kiel. Sus cátedras comprenden las áreas del derecho civil, el derecho comercial, el derecho societario y la legislación tributaria. Es un reconocido experto en derecho empresarial en Alemania y en toda la Unión Europea. Es autor de numerosas publicaciones sobre derecho privado, derecho tributario y derecho societario en revistas especializadas y comentarios de renombre. Ha actuado como ponente en congresos nacionales e internacionales. Su trabajo académico refleja un profundo conocimiento del sistema jurídico alemán e internacional, y es para nosotros un verdadero gusto como escuela darle la bienvenida. Eh, para ustedes, pues, los estudiantes del curso de Derecho Societario, creo que poder tener la oportunidad de contar con la charla del profesor Stover en la mañana de hoy es muy enriquecedor, ver cómo, digamos, estas problemáticas que hemos venido estudiando en el curso se piensan o se entienden, digamos, desde la perspectiva del derecho europeo. En ese orden de ideas no queda pues sino complacernos y alegrarnos por este escenario académico que se nos permite con la visita del doctor Stover. Bienvenido, profesor. Buenos días, señoras y señores, y muchísimas gracias por... ¿funciona? Sí. Muchísimas gracias por la amable invitación a la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana. Para mí un gran placer estar otra vez acá. Hace algunos años ya estuve. ¿Yo repito o no? Em, Hace algunos años ya estuve acá y por eso un gran placer para mí estar de nuevo acá para hablar sobre el tema del derecho societario europeo. Em, yo soy también presidente de la Asociación Colombo-Alemana de Juristas, que existe desde el año 2018. Realizamos cada año un congreso en idioma español, em, a veces en Alemania, pero normalmente en Colombia. Y sobre las ponencias del Congreso publicamos cada año un libro de Congreso y me gustaría regalar este ejemplar del último libro de Congreso del año 2024 a la universidad, a la biblioteca, así que todos puedan leer estos artículos, algunos sobre derecho colombiano, algunos sobre derecho alemán. Bueno, el tema de mi ponencia es el derecho societario europeo y voy a empezar con una introducción en la cual voy a presentar brevemente las características principales de los diferentes tipos societarios que hay en el ejemplo alemán, pero eso es más o menos en las estructuras básicas idéntico en la mayoría de los países de la Unión Europea, al menos del continente, algo diferente con los países anglosajones. Eso hoy en día solo es, por un lado, Irlanda y Malta también, la pequeña isla de Malta, porque el Reino Unido, como ustedes saben, salió de la Unión Europea. Sobre eso también voy a hablar en lo siguiente, sobre los efectos que la salida del Reino Unido de la Unión Europea tenía en el derecho societario. Después voy a hablar sobre las sociedades transfronterizas en la Unión Europea, es decir, sociedades que fueron constituidas en un
Estado miembro de la Unión Europea, pero después se transfiere a otro Estado miembro. ¿Cómo se evalúa esta situación en la base del derecho europeo? Y entonces hablar sobre los efectos del así llamado Brexit, es decir, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea en el área del derecho societario. Y por fin, sobre un tipo societario, pues se puede decir uniforme en la Unión Europea, que es un tipo societario supranacional, idéntico en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Eso es la sociedad europea, que es una sociedad anónima, pero europea. Primero, un breve panorama del derecho societario alemán, de los tipos societarios que existen. En Alemania, el derecho societario no está codificado en una única ley, sino hay varias leyes que en parte regulan el derecho societario. Algunas normas se encuentran en el Código Civil alemán, el Bürgerliches Gesetzbuch BGB del año 1896. Otras normas de derecho societario se encuentran en el Código de Comercio alemán, el Handelsgesetzbuch HGB del año 1898. Hay una ley particular sobre la sociedad de responsabilidad limitada, la GmbH alemán. Eso es una ley del año 1892. Y también existe una ley particular para las sociedades anónimas, que es del año 1965. Y ya hablé sobre la sociedad europea, que es un tipo societario supranacional que está regulado en un reglamento de la Unión Europea. Sobre eso voy a hablar en lo siguiente con más detalle. Hay el tipo societario de cooperativas, pero sobre eso no voy a hablar en detalle. En cuanto a los tipos societarios, la gran diferenciación es entre las sociedades de personas por un lado y las corporaciones por otro lado. Y en cuanto a las corporaciones, son las más importantes las sociedades de capital. Las sociedades de personas en Alemania son la sociedad de derecho civil regulada en el Código Civil alemán, y las sociedades mercantiles personalistas, eso es por un lado la sociedad colectiva y por otro lado la sociedad en comandita, que están reguladas en el Código de Comercio alemán. Esos son los tipos de sociedades de personas más importantes. Y por otro lado, hay las corporaciones, que son personas jurídicas. Por un lado, las sociedades de capital, la sociedad de responsabilidad limitada, que es el tipo societario más importante en Alemania. Hay alrededor de 1.2 millones de sociedades de este tipo. Y la sociedad anónima, hay solo alrededor de 12.000 en Alemania. La sociedad de responsabilidad limitada es más para empresas medianas y pequeñas, mientras que la sociedad anónima más para empresas grandes. Eso explica esta gran diferencia entre los números, pero ambos tipos son muy importantes en la economía y en el derecho alemán. Otras corporaciones son la asociación, que es una asociación sin ánimo de lucro. Existen también muchísimas asociaciones en Alemania, pero sobre eso no voy a hablar en detalle. Pues voy a enfocarme en las sociedades de capital, por un lado, y las sociedades de personas, que en Alemania también son muy importantes todavía, aunque las sociedades de capital ofrecen algunos beneficios. Brevemente, las características principales de las corporaciones por un lado y las sociedades de personas por otro lado, para también mostrar las diferencias, lo que es importante para lo que sigue las sociedades transfronterizas. La forma básica de una corporación es la ya mencionada asociación registrada, regulada en el Código Civil alemán, que es pues como todas las corporaciones, es una persona jurídica. Eso es una característica de todas las corporaciones, incluyendo las sociedades de capital. Son personas jurídicas, es decir, tienen una personalidad jurídica
separada de los socios, y en este sentido vale el principio de separación. Es decir, es necesario hacer una estricta separación entre la sociedad, la corporación, la persona jurídica como tal y los socios. Y la consecuencia más importante de este principio de separación es que no hay una responsabilidad personal de los socios o miembros de una corporación por las deudas de la corporación. Solo responde por las deudas de la corporación, por ejemplo, la sociedad de capital como tal, y no responden con su patrimonio privado los socios o miembros de la corporación. Eso es la consecuencia más importante de este principio de separación. Y vamos a ver que eso es completamente diferente con las sociedades de personas. Además, vale el principio de la mayoría, es decir, en las corporaciones es normal que las decisiones no necesitan unanimidad, otra vez una diferencia a las sociedades de personas, sino es suficiente una mayoría. Y también eso se refleja en el derecho tributario, porque también para el derecho tributario las corporaciones se consideran como sujetos tributarios y vale una ley especial, eso es la ley del impuesto sobre las corporaciones, así que también en el derecho tributario se continúa este principio de separación. Las sociedades de capital más importantes en Alemania, y eso se refiere a todos los Estados miembros de la Unión Europea, son por un lado la sociedad de responsabilidad limitada, que es el tipo societario en Alemania y también en los otros países de la Unión Europea más importante. La abreviación alemana es GmbH. Existe desde el año 2008 una variante de la GmbH, y eso es la sociedad de empresas. Sobre eso voy a hablar más tarde con más detalle. Y por otro lado, la sociedad anónima, en Alemania la Aktiengesellschaft AG, la abreviación, que es más para empresas grandes, mientras que la sociedad de responsabilidad limitada más para empresas pequeñas y medianas. Hay un tipo societario particular, también una sociedad de capital, que es la sociedad en comandita por acciones, que también existe acá en Colombia, pero no hay muchos tipos, no hay muchas empresas que tienen esta forma legal. Por eso voy a omitir eso en lo siguiente. Y ya mencioné la sociedad anónima europea, que voy a tratar con más detalle en lo siguiente, que es un tipo societario supranacional de una sociedad de capital. Las características comunes son como para toda corporación, que hay el principio de separación, es decir, los socios de una sociedad de capital no responden por las deudas de la sociedad, solo responde la sociedad de capital como tal, como sujeto, como persona jurídica. Pero para proteger a los acreedores que solo tienen el patrimonio de la sociedad como tal, en las sociedades de capital, existen reglas especiales para la protección del capital social, sobre la reunión del capital social y sobre el mantenimiento del capital social, para en esta forma proteger a los acreedores, porque a los acreedores solo responde la sociedad de capital como tal, con su patrimonio societario, y no responden los socios con su patrimonio privado. Por eso se necesita esta protección del capital social, que es muy importante en el derecho de las sociedades de capital. La sociedad anónima tiene una bastante larga historia. La sociedad anónima se desarrolló más o menos en forma natural, se puede decir, en la práctica, cuando surgieron grandes empresas con una gran necesidad de capital, y se considera como la primera sociedad anónima en un sentido moderno la Verenigde Ostindische Compagnie. Eso es una sociedad de Países Bajos, de Holanda, que operó el negocio con India de Este, lo que hoy es Indonesia, que era una colonia holandesa. Y claro que para esta empresa se necesitaba mucho capital para comprar barcos, para desarrollar todo este negocio. Así que se decidió dar
acciones a inversionistas. Así que se pudo reunir una gran cantidad de capitales, un gran número de accionistas, y eso es más o menos el nacimiento de este tipo societario de la sociedad anónima. Eso se continuó en la industrialización del siglo XIX en Europa. También habían empresas con gran necesidad de capital, por ejemplo, para construir ferrocarriles o también para las grandes empresas industriales que en parte existen hasta hoy en día, por ejemplo, las empresas de automóviles alemanas o de otros países europeos. Para estas grandes empresas con alta demanda de capital se usó este tipo societario y había una primera codificación en Alemania en el Código de Comercio Alemán General. Más tarde fueron transpuestas estas normas sobre la sociedad anónima al Código de Comercio alemán y en el año 1937 se sacaron estas normas sobre la sociedad anónima del Código de Comercio alemán y se pusieron en una ley propia, la Ley de Sociedades Anónimas, que fue nuevamente promulgada en el año 1965. Algo muy importante desde la perspectiva del derecho europeo es que para las sociedades anónimas existe una directiva europea que originalmente era la Directiva de Capital del año 1976 y hoy en día es la Directiva de Derecho Societario del año 2017. Esta directiva prevé en forma vinculante para todos los Estados miembros de la Unión Europea ciertos requisitos mínimos para la regulación del derecho de las sociedades anónimas. Y esta directiva es muy influenciada por el derecho alemán, por ejemplo, en cuanto al capital social mínimo que prevé la directiva, que es de 50.000 euros, y también en cuanto a las normas sobre la protección del capital social, normas sobre la reunión del capital social, normas sobre el mantenimiento del capital social. Todas estas ideas provienen del derecho alemán y entraron a la directiva de capital que vale ahora por toda la Unión Europea. Así que el derecho de las sociedades anónimas está ampliamente armonizado en la Unión Europea. Eso no es así para la sociedad de responsabilidad limitada. Para este tipo societario no existen directivas amplias, solo algunas regulaciones puntuales, pero no hay una armonización entera para el derecho de las sociedades de responsabilidad limitada. Así que el derecho sobre este tipo societario de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea todavía tiene muchas diferencias. Para la sociedad anónima es característico que las acciones, las participaciones son negociables en el mercado de valores. Eso más o menos es la razón por qué nació la sociedad anónima, para poder reunir un gran número de capital, una gran cantidad de capital en el mercado. Y por eso las acciones son transferibles, son negociables en el mercado de valores. Por eso la sociedad anónima puede cotizar en bolsa. La sociedad de responsabilidad limitada no, la sociedad anónima sí puede cotizar en bolsas. Y para la sociedad anónima alemana es característico que tiene 3 órganos necesarios, no solo la junta directiva como órgano de gerencia y la asamblea general como órgano de tomar decisiones, sino también hay un consejo de administración o consejo de supervisión, que es un órgano de control, que tiene la tarea de controlar la junta directiva. Eso es algo particular del derecho alemán, que no existe en todos los Estados miembros de la Unión Europea. El derecho anglosajón no conoce este así llamado modelo dual porque existen 2 órganos pues, de administración, se puede decir. En el derecho anglosajón solo existe la junta directiva, no más. En el derecho alemán tenemos este consejo de supervisión o de administración como órgano de control. Y mediante el consejo de administración en el derecho alemán se desarrolla la cogestión de los trabajadores. ¿Por qué?
si se cumplen ciertos requisitos, una parte de los miembros del Consejo de Administración se eligen no por los accionistas, sino por los empleados de la sociedad, para en esta forma dar una cierta codeterminación, cogestión a los trabajadores. Eso es una particularidad del derecho alemán y eso es algo sobre lo que voy a hablar en el contexto de la sociedad europea, porque allá hay la posibilidad de escapar un poco de esta cohesión de los trabajadores, que sobre todo para inversionistas estadounidenses es algo que no les gusta mucho, no conocen esta cohesión de los empleados y es algo que muchos inversionistas, sobre todo estadounidenses, quieren evitar. La sociedad de responsabilidad limitada es un tipo societario que no se desarrolló pues, en forma natural como la sociedad anónima, sino es una invención del legislador alemán del año 1892. Eso era una época después de la fundación del Imperio Alemán en el año 1871, de un gran auge económico. Y se vio la necesidad por parte del legislador alemán de dar también a las empresas pequeñas y medianas, para las cuales no es adecuada la sociedad anónima, porque ella es demasiado compleja, dar a estas empresas pequeñas, medianas, también un tipo societario sin una responsabilidad personal de los socios. Y de esta necesidad se creó la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Es una invención del legislador alemán del año 1892. Y eso es algo que fue muy exitoso también en el extranjero porque un gran número de países en todo el mundo copiaron esta idea. Así que hoy en día en básicamente casi todos los países que conozco, quizás no en Corea del Norte, así básicamente no hay economía, solo pues quizás la industria de armas, nada más. Eso no conozco, pero en la gran mayoría de los países hoy en día hay este tipo societario que es una invención del legislador alemán del año 1892. Por otro lado, hay las sociedades de personas. La forma básica es la sociedad de derecho civil, regulada en el Código Civil alemán. Las sociedades de personas también tienen capacidad jurídica, es decir, como tales pueden adquirir derechos, incurrir deudas, pero la gran diferencia a las sociedades de capital y a las corporaciones en general es que las sociedades de personas no son separadas de los socios, sino idénticos con ellos. Es decir, no vale el principio de separación, sino el principio de identidad. ¿Sí? Las sociedades de personas no son una persona jurídica, no son separadas, no tienen una propia personalidad jurídica, sino son idénticas con los socios. Y eso se refleja sobre todo en el hecho de que en las sociedades de personas, los socios responden personalmente con su patrimonio privado por las deudas de la sociedad. Eso es la gran diferencia a las sociedades de capital. Y con eso, con esta responsabilidad personal de todos los socios por las deudas de la sociedad de personas, no hay necesidad de una protección del capital social, porque los acreedores, si no es suficiente el capital social de la sociedad de personas, pueden demandar a los socios, porque los socios responden personalmente con su patrimonio privado por todas las deudas de la sociedad. Eso es una desventaja, se puede decir, de las sociedades de personas. Por eso el número de sociedades de personas en Alemania es más baja, pero todavía hay un bastante gran número de sociedades de personas, alrededor de 250.000 en total. Pues solo, eso se refiere solo a las sociedades mercantiles personalistas para las cuales hay un registro, algo como 250.000. Pero todavía muy importantes porque permiten más flexibilidad, porque no hay estas normas estrictas sobre reunión y mantenimiento del capital, las formalidades no son tan exigentes, se puede fundar una sociedad de personas en forma oral, mientras que para fundar una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, se necesita la protocolización notarial. Eso no es necesario para las sociedades de personas. Por eso todavía muy popular también este tipo societario. Ahora voy a hablar sobre sociedades transfronterizas en la Unión Europea.
Es decir, la situación que una sociedad que fue fundada en un Estado miembro de la Unión Europea transfiere su domicilio a otro Estado miembro de la Unión Europea. Y entonces surge la pregunta, ¿qué pasa entonces con esta sociedad? ¿Mantiene su capacidad legal o no? Eso es una pregunta muy importante. En la Unión Europea tenemos algo como una constitución que no se llama explícitamente así, pero de hecho es una constitución. Son los tratados de fundación de la Unión Europea y uno de esos tratados es el Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE, que contiene un catálogo de libertades fundamentales que son bastante parecidas a los derechos fundamentales de las constituciones que ustedes conocen, pero se refieren exclusivamente a actividades económicas en primera línea y segundo, a actividades transfronterizas. Esas libertades fundamentales protegen actividades económicas transfronterizas en toda la Unión Europea. Eso es la idea original de la Unión Europea, crear un mercado interno sin límites, sin barreras. Y para garantizar eso existen las libertades fundamentales, derechos subjetivos de los individuales de la Unión Europea y una libertad importante, una libertad fundamental importante es la libertad de establecimiento, que prevé que cualquier sujeto de la Unión Europea puede libremente transferir su domicilio para sus actividades económicas a cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea. Y eso también se aplica a las sociedades. Eso prevé este artículo del TFUE. Las sociedades constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentra dentro de la Unión Europea, quedarán equiparadas a efectos de aplicación de las disposiciones sobre el derecho de establecimiento a las personas físicas nacionales de los Estados miembros. Es decir, por regla general, las sociedades dadas en un Estado miembro, según el derecho de allá, pueden libremente transferir su domicilio y sus actividades económicas a otro Estado miembro. ¿Sí? Eso es la libertad de establecimiento de las sociedades. Problemático es la situación de que una sociedad con un domicilio social estatutario en un Estado miembro, eso es normalmente el Estado en el cual fue fundada la sociedad, según el derecho de este Estado, transfiere su domicilio de administración u domicilio social efectivo a otro Estado. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa a esta sociedad? ¿Mantiene la capacidad jurídica que tiene según el derecho del Estado de fundación o lo pierde? Esa es la gran pregunta. Y para contestar a esta pregunta existen tradicionalmente dos teorías. La teoría de la constitución o teoría de la fundación, por un lado, y por otro lado, la teoría del domicilio social. La teoría de la constitución o teoría de la fundación, que es predominante sobre todo en los estados anglosajones, Estados Unidos, Reino Unido, dice que la capacidad jurídica de una sociedad se determina con arreglo al derecho del Estado en el que se ha constituido la sociedad, es decir, según el derecho de la fundación de la sociedad. Entonces, según esta primera teoría, que es predominante en los estados anglosajones, si una sociedad fundada según el derecho de un estado transfiere su domicilio social efectivo a otro estado, entonces mantiene la capacidad jurídica que tiene según el derecho del estado de fundación. Lo opuesto, según la teoría del domicilio social, que es tradicionalmente predominante en Alemania, se aplica por los juzgados y tribunales alemanes tradicionalmente. Esa teoría dice que la capacidad jurídica de una sociedad se aprecia con arreglo al derecho aplicable en el lugar en el que se encuentra su domicilio social efectivo. Según esta teoría, si una sociedad fundada en un país transfiere su domicilio social efectivo a otro estado, entonces se aplica el derecho de este otro estado. Y según estas normas, la sociedad no cumple los requisitos, por ejemplo,
para ser una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad de capital, pierde posiblemente su capacidad jurídica. Eso es entonces una gran diferencia entre esas dos teorías. Un ejemplo sería una limited, que es la versión anglosajona de una sociedad de responsabilidad limitada, es decir, una sociedad de capital en la cual no hay una responsabilidad personal por las deudas de parte de los socios. Es una limited fundada en Irlanda, que pertenece al círculo anglosajón y todavía forma parte de la Unión Europea, desplaza su domicilio de administración hacia Alemania. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con esta limited? ¿Pierde o no su capacidad jurídica? Según la teoría del domicilio social, que se aplica tradicionalmente en Alemania, esta limited, fundada en Irlanda, si transfiere su domicilio social efectivo a Alemania, entonces se aplica el derecho alemán. Y según el derecho alemán, esta limited irlandesa no sería una sociedad de responsabilidad limitada, porque no se cumple el requisito de una protocolización notarial, no se cumple el requisito de un capital social mínimo, que para la sociedad de responsabilidad limitada es 25.000 euros. Y no se cumplen las reglas sobre la reunión y el mantenimiento del capital. Así que a esta limited irlandesa, según la teoría del domicilio social, debe considerarse una sociedad de personas, con la consecuencia muy grave que hay una responsabilidad personal de los socios. Así que esta teoría puede tener consecuencias muy graves para una sociedad transfronteriza. La pregunta es si la aplicación de la teoría del domicilio es conforme a las libertades fundamentales y sobre todo a la libertad de establecimiento. Y sobre esta pregunta tuvo que decidir varias veces el Tribunal Europeo. La Unión Europea tiene un tribunal, el más alto tribunal de la Unión Europea, que tiene la competencia de decidir sobre cualquier asunto de derecho europeo, sea derecho europeo primario, los tratados de su fundación, o también sobre la aplicación o interpretación de directivas, por ejemplo, que es derecho europeo secundario. Para eso es competente el Tribunal Europeo y él decide con vinculación para todos los Estados miembros sobre los asuntos del derecho europeo. En el muy famoso caso Centros, sobre el cual decidió el Tribunal Europeo en el año 1999, había una limited que era inscrita en el registro de sociedades de Inglaterra, es decir, en Reino Unido, que entonces todavía formaba parte de la Unión Europea. El capital social solo era 100 libras británicas, es decir, un monto bastante bajo. Y la directora de esta limited británica solicitó al registro danés de sociedades la inscripción de una sucursal de esta limited británica en Dinamarca. La autoridad de registro societario danés denegó esta inscripción y dijo que en verdad esta así llamada sucursal era la sede principal. Y la autoridad de registro danés dijo que con esta construcción fundar una sociedad de responsabilidad limitada en Reino Unido y luego transferir la sede o inscribir una sucursal en Dinamarca, solo quisieron evitar los fundadores las reglas estrictas del derecho danés, parecidas al derecho alemán, sobre el capital social mínimo, el mantenimiento de capital, etcétera, etcétera. Eso era la acusación más o menos de la autoridad del registro danés, y con esta argumentación negó la inscripción de la sucursal. Entonces surgió la pregunta de si eso es compatible con el derecho europeo y sobre todo con la libertad de establecimiento. Porque el derecho europeo tiene primacía frente al derecho nacional, así que si una norma del derecho nacional no es concordante con el derecho europeo, entonces esta norma es nula. Este caso subió al Tribunal Europeo y el Tribunal Europeo decidió en esta muy famosa sentencia Centros que la práctica de un Estado miembro consistente en denegar en ciertas circunstancias la inscripción de una sucursal de una sociedad que tiene su domicilio social en otro Estado miembro
constituye un obstáculo al ejercicio de la libertad de establecimiento. Tal obstáculo se puede justificar, pero en el caso Centros, el Tribunal Europeo dijo que la protección, por ejemplo, de los acreedores no justifica la denegación total de la inscripción porque hay otros remedios para proteger a los acreedores. Así que la decisión era que esta práctica y esta normativa danesa de entonces constituyó una violación del derecho de establecimiento de esta sociedad del Reino Unido. Ese es el primer paso en el reconocimiento de algo como un derecho societario europeo. Es una sentencia muy fundamental. Y esta jurisprudencia continuó el Tribunal Europeo en la sentencia Übersering del año 2002. En este caso había una sociedad de responsabilidad limitada neerlandesa llamada Übersering, es una denominación alemana, pero una sociedad fundada en Países Bajos, en Holanda. Y esta sociedad de responsabilidad limitada, según el derecho holandés, una persona jurídica y sin responsabilidad de los socios. Esta sociedad realizó actividades económicas en Alemania, encargó a una sociedad alemana con la renovación, con obras de construcción para la renovación de un garaje. La empresa holandesa Übersering alegó que en estas obras habían vicios y por eso Übersering, esta sociedad holandesa, demandó ante un juzgado alemán a la sociedad alemana contratada para estas obras de construcción. Entonces, el juzgado alemán dijo que esta sociedad fue fundada en Holanda y había transferido su domicilio social a Alemania, así que, según la teoría del domicilio social que se aplicaba tradicionalmente en Alemania, era necesario aplicar a esta sociedad, según la perspectiva del juzgado alemán, el derecho alemán. Pero según el derecho alemán, esta sociedad de responsabilidad neerlandesa no era una sociedad de capital alemana, porque faltó el requisito de una protocolización notarial, las reglas sobre el capital social mínimo, las reglas sobre el mantenimiento y la reunión del capital. Todo eso faltaba, así que esta sociedad fundada en Holanda, en Alemania, según la teoría del domicilio social, no pudo reconocerse como sociedad de capital y, por ende, no como persona jurídica. Y entonces el juzgado alemán negó la capacidad jurídica y con eso también la capacidad procesal de esta sociedad holandesa. Lo que significaba que esta sociedad en Alemania no pudo hacer un proceso civil. ¿Sí? Eso era la consecuencia. Otra vez, este caso subió al Tribunal Europeo y el Tribunal Europeo tuvo que decidir si esta normativa alemana era concordante con el derecho europeo y sobre todo otra vez con la libertad de establecimiento. El Tribunal Europeo decidió que la negativa de un Estado miembro a reconocer la capacidad jurídica de una sociedad constituida con arreglo al derecho de otro Estado miembro en el que tiene su domicilio social estatutario, porque la sociedad trasladó su domicilio social efectivo al territorio del primer Estado, en nuestro caso Alemania, supone una restricción a la libertad de establecimiento. Tal restricción puede justificarse por ejemplo, razones imperiosas de interés general. Eso incluye también la protección de los acreedores, pero el Tribunal Europeo dijo que la denegación completa de la capacidad jurídica no es necesaria para proteger a los acreedores, hay otros remedios para eso. Así que la decisión del Tribunal Europeo era que la aplicación de la teoría de domicilio social efectivo y con eso la negación de la capacidad jurídica de una sociedad holandesa en Alemania era una violación de la libertad fundamental al establecimiento. Eso significa, eso es la consecuencia de esta sentencia también fundamental del Tribunal Europeo. Cuando una sociedad constituida con arreglo a la legislación de un Estado miembro en cuyo territorio se encuentra su domicilio social estatutario,
ejerce su libertad de establecimiento en otro Estado miembro, transfiriendo su domicilio social efectivo allá. Las normas sobre la libertad de establecimiento obligan al este último Estado, en nuestro caso Alemania, a reconocer la capacidad jurídica que esta sociedad tiene en conformidad con el derecho de su Estado de Constitución. Es una sentencia muy importante porque eso significa que los Estados miembros de la Unión Europea están en la base de la libertad de establecimiento obligados a reconocer la capacidad jurídica que una sociedad fundada en otro Estado miembro de la Unión Europea tiene y no puede negar esta capacidad jurídica. Eso es muy importante. Eso significa para Alemania y para otros Estados miembros que aplican la teoría del domicilio social efectivo, que en referencia a otros Estados miembros de la Unión Europea, esta teoría ya no se puede aplicar. Entonces, esta jurisprudencia del Tribunal Europeo obliga a los Estados miembros de la Unión Europea a aplicar la teoría de la Constitución en relación a otros Estados miembros de la Unión Europea. Eso es la consecuencia central de esta jurisprudencia del Tribunal Europeo. Cada Estado miembro de la Unión Europea entonces está obligado a reconocer la capacidad jurídica de una sociedad fundada de acuerdo al derecho de otro Estado miembro, incluso cuando esta sociedad desplaza su domicilio efectivo al otro Estado. Entonces, como consecuencia, porque las sentencias del Tribunal Europeo son vinculantes para todos los Estados miembros de la Unión Europea, el Tribunal Supremo alemán tuvo que cambiar su jurisprudencia, abandonó esta teoría del domicilio social efectivo y cambió la teoría de la Constitución o de la fundación, pero solo en cuanto a otros Estados miembros de la Unión Europea. No hay una obligación de aplicar la teoría de fundación y reconocer la capacidad jurídica en cuanto a Estados terceros fuera de la Unión Europea. La consecuencia de esta nueva jurisprudencia era que había para algún tiempo un fuerte aumento en Alemania y también en otros Estados miembros de la Unión Europea del número de límites británicas, porque la fundación de una límite británica es mucho más sencilla, es mucho menos costosa. El derecho británico no prevé un capital social mínimo, las formalidades son mucho menos exigentes, así que muchos ciudadanos de otros Estados miembros, Alemania, pero también otros Estados miembros del continente, disfrutaron de esta jurisprudencia del Tribunal Europeo y fundaron una sociedad en Reino Unido con muy bajos costos, sin capital social mínimo, y entonces fueron con esta límite británica a su estado de residencia para allá realizar actividades económicas. Eso en la base de la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Eso no gustó mucho al legislador alemán, porque la límite británica no tiene tanta protección de los acreedores por falta de un capital social mínimo, también porque no existen estas normas estrictas sobre reunión y mantenimiento del capital. Así que la reacción del legislador alemán era introducir una versión simplificada de la sociedad de responsabilidad limitada, y la característica principal de esta variante simplificada de la sociedad de responsabilidad limitada es que no hay necesidad de un capital social mínimo. Eso para más o menos combatir a la límite británica. Y eso pasó también en otros Estados miembros de la Unión Europea, en España, en Francia también introdujeron una versión simplificada de la sociedad de responsabilidad limitada que se puede comparar a la SAS colombiana o SAS en otros Estados miembros, estados de Latinoamérica. Argentina, México también tienen esta forma SAS. Eso es muy parecido, pero esta variante alemana es la consecuencia de la jurisprudencia del Tribunal Europeo, y de esa forma se puede ver cómo influencia el derecho europeo el derecho nacional societario. La característica principal de esta así llamada sociedad de empresa, que es una variante de la sociedad de responsabilidad limitada, es que
no hay necesidad de un capital social mínimo, que normalmente es 25.000 euros, mientras que esta sociedad de empresa puede fundarse con solo un único euro. Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la pregunta es qué pasa con estas límites británicas que están en otros Estados miembros, por ejemplo en Alemania. Antes de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, claro que en la base de esta jurisprudencia del Tribunal Europeo era necesario reconocer la capacidad jurídica de una límite británica en Alemania y en otros países miembros de la Unión Europea. Pero, ¿qué pasa después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea? En el año 2016 había un referéndum en Reino Unido y 52% votaron en favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el así llamado Brexit. Pues el Tratado sobre la Unión Europea prevé un cierto trámite para una salida de un Estado miembro de la Unión Europea. Es necesario hacer una notificación a la Unión Europea y entonces hay negociaciones entre este Estado miembro que quiere salir y la Unión Europea sobre un acuerdo de salida, se puede decir. La Unión Europea y Reino Unido lograron a tal acuerdo y este acuerdo prevé que hay una salida del Reino Unido después del 31 de enero de 2020, pero con un plazo de transición hasta el 31 de diciembre de 2020, es decir, en el 1 de enero de 2021 salió por fin el Reino Unido de la Unión Europea. La consecuencia es que ya no se aplica el derecho europeo y ya no se aplican las libertades fundamentales a los sujetos del derecho del Reino Unido. Así que, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, las sociedades fundadas en Reino Unido ya no pueden invocar la libertad de establecimiento, esa libertad o las otras libertades fundamentales. Estas ya no se aplican al Reino Unido, así que una límite británica fundada en Reino Unido que ahora está en Alemania con el domicilio social efectivo, ya no goza de la libertad de establecimiento, así que ya no hay una obligación de Alemania o de otro Estado miembro de la Unión Europea de reconocer la capacidad jurídica de una límite británica, ¿sí? Ahora se trata de una límite británica como una sociedad de cualquier otro Estado tercero fuera de la Unión Europea y no hay necesidad de reconocer la capacidad jurídica. Se puede aplicar a tales sociedades de estados terceros. Todavía en Alemania la teoría del domicilio social efectivo, así que tal sociedad debe evaluarse según el derecho alemán y según este derecho no es una sociedad de capital, pero debe considerarse como una sociedad de personas con la consecuencia principal de una responsabilidad personal de los socios. Eso también pasa a las más o menos 9.000 límites que en el momento de Brexit todavía habían en Alemania. Por fin me gustaría hablar sobre un tipo societario supranacional que es la Sociedad Anónima Europea, o en latín se usa una denominación latina, Societas Europea. Este tipo societario supranacional fue introducido por la Unión Europea, que tiene ciertas competencias legislativas, por un reglamento del año 2001 que entró en vigor en el año 2004. Y este reglamento prevé algunas normas uniformes para toda la Unión Europea en cuanto a esta sociedad europea, que es una sociedad anónima, pero uniforme en la Unión Europea. Habían estadísticas de este instituto privado, lamentablemente solo hasta el año 2014 se puede ver que aumentó en la Unión Europea significativamente el número de sociedades europeas.
Hoy en día más o menos son 3.000 sociedades europeas en toda la Unión Europea. Esa cifra es bastante baja en comparación con los más o menos 1.2 millones de sociedades de responsabilidad limitada que existen en Alemania, pero la sociedad europea es un tipo societario sobre todo para grandes empresas y empresas transfronterizas. Así que normalmente son pocas empresas, pero empresas muy grandes, económicamente muy poderosas. Acá se puede ver la diferencia entre los diferentes Estados miembros. En Alemania es popular, muy popular, la sociedad europea, y eso tiene una cierta razón que voy a Hay algunas empresas muy importantes alemanas que cambiaron a este tipo societario que antes tenían la forma legal de una sociedad anónima alemana, pero cambiaron al tipo societario de la sociedad europea. Eso es, por ejemplo, la compañía de seguros Allianz, el consorcio químico BASF, también Porsche, fábrica de autos, tiene esta forma legal. También fabricante de artículos deportivos Puma o la empresa de alquiler de carros Sixt, pues son empresas de verdad grandes y importantes que tienen esta forma legal hoy en día. La sociedad europea tiene todas las características de una sociedad anónima, de una sociedad de capital. El capital está dividido en acciones, es decir, puede cotizar en bolsa, tiene personalidad jurídica propia, es entonces una persona jurídica, vale el principio de separación, solo responde la sociedad con su patrimonio societario, no responden los socios con su patrimonio privado, pues todas las características de una sociedad de capital. El capital social mínimo es 120.000 euros y ya en eso se refleja que es una forma legal que es adecuada para empresas grandes con gran importancia económica. Y en cuanto al derecho aplicable, se aplican en primera línea las reglas, las normas del reglamento europeo, pero este reglamento solo contiene normas básicas. Los detalles se dirigen según el derecho nacional del estado en el cual la sociedad anónima fue fundada, es decir, si fue fundada en Alemania, entonces se aplica subsidiariamente el derecho alemán. Así que la sociedad anónima en sus normas básicas es uniforme en toda la Unión Europea y también en su denominación, pero en los detalles todavía hay ciertas diferencias entre los diferentes Estados miembros porque subsidiariamente se aplican las normas nacionales del derecho sobre las sociedades anónimas. Pero este derecho está armonizado por una directiva, como ya expliqué, la directiva sobre derecho societario, así que las diferencias no son muy grandes. El reglamento prevé numerosos clausos de tipos de formación de una sociedad europea y, por ejemplo, mediante fusión de dos sociedades anónimas de diferentes Estados miembros o por la constitución de una SE Holding, un requisito común de todos estos tipos de fundación de una sociedad anónima es que ya en el momento de la fundación debe existir una estructura transfronteriza. Es decir, una sociedad anónima europea solo puede fundarse si incluye al menos 2 Estados miembros de la Unión Europea. Es entonces para empresas transfronterizas, necesariamente para empresas transfronterizas que tienen estructuras en al menos 2 Estados miembros de la Unión Europea. Eso es muy importante. Entonces, un tipo societario, primero para grandes empresas, segundo para empresas transfronterizas. Acá se pueden ver pues, el porcentaje, cómo fueron fundadas las diferentes sociedades anónimas europeas que existen. La forma de fundación principal es fundar una sucursal, una sociedad sucursal. Y un asunto importante desde la perspectiva alemana es que según el reglamento sobre la sociedad anónima europea se puede elegir entre 2 modelos, el modelo dual,
es decir, tenemos una junta directiva y adicionalmente un consejo de supervisión, eso es el modelo alemán, o alternativamente el sistema monista, es decir, solo hay una junta directiva, no hay un consejo de supervisión, eso es el modelo anglosajón. Y eso es muy importante desde la perspectiva alemana, porque de esta forma se puede evitar un consejo de supervisión, ¿sí? Que genera costes adicionales. Para una sociedad anónima alemana es obligatorio el consejo de supervisión, para una sociedad europea no. Y eso explica por qué algunas empresas importantes alemanas eligieron este tipo societario de la sociedad europea, porque de esta manera se puede evitar un consejo de supervisión. Y también, muy importante, desde la perspectiva alemana, para la sociedad europea, las reglas para la cogestión de los empleados son menos estrictas, sobre todo el número de representantes de empleados en el Consejo de Supervisión, si existe, es más bajo. Y eso también ahorra costes, porque ya expliqué que para las sociedades anónimas alemanas, bajo ciertos requisitos, hay esta cogestión de los empleados, es decir, un cierto número de miembros del Consejo de Administración se elige no por los accionistas, sino por los empleados. Y estos representantes de los empleados en el Consejo de Supervisión se pagan por la empresa. Eso genera costes. Y según el reglamento europeo para la sociedad anónima europea, el número de representantes de empleados es más bajo y eso ahorra costes. Y eso explica por qué en Alemania es tan popular para las grandes empresas este tipo de societario. En otros Estados miembros mucho menos, en Alemania sí es bastante importante. Y eso por un lado porque hay esta elección entre sistema dual, sistema monista, y además se puede evitar en parte la cogestión de los empleados, al menos por reducir el número de representantes de empleados en el consejo de administración que la empresa tiene que pagar, remunerar. Bueno, eso un breve panorama del derecho societario en la Unión Europea. Muchísimas gracias por su atención. Y si tienen preguntas, con mucho gusto contestaré. Profesor, muchas gracias por la presentación y por este panorama de las sociedades en la Unión Europea. Yo quisiera hacerle una pregunta y es si en la Unión Europea y si en Alemania existen eventos o situaciones que permitan lo que en Colombia llaman levantamiento del velo corporativo, es decir, la posibilidad de reclamar obligaciones directamente a los accionistas o socios en sociedades de capital. Sí, muchísimas gracias por esta pregunta que me Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta pregunta que de verdad se refiere a un tema muy importante. En eso hay bastante grandes diferencias entre los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Yo hice una vez una investigación sobre esta temática de derecho comparado. En Alemania, teóricamente, existe esta figura jurídica de levantamiento del velo, es decir, bajo ciertas condiciones es posible pues levantar el velo y entonces hay una responsabilidad directa externa de los socios frente a los acreedores. Por ejemplo, se reconoce de parte del Tribunal Supremo alemán en casos de una mezcla de patrimonios, es decir, no hay una separación estricta entre el patrimonio privado y el patrimonio social. Y en esta confusión de patrimonios se permite teóricamente en Alemania el levantamiento del velo. También hay una obra muy importante de un civilista alemán, Serig, que escribió su tesis postdoctoral sobre esta temática, realidad y apariencia de la persona jurídica. Y él
argumentó entonces con la teoría del abuso de la forma legal, que es más o menos la base de este levantamiento del velo. Pero esta obra en Alemania no fue muy bien recibido, pero había se fue eh, escrito en español y recibido muy bien en España. Esta obra de la traducción española es del año 1958 y el Tribunal Supremo Español siguió mucho esta teoría del abuso de la forma legal y España es un país en el cual se aplica muchísimo por parte del Tribunal Supremo Español esta figura jurídica del levantamiento del velo. En la base de esta teoría del abuso de la forma legal. Hay muchos casos del Tribunal Supremo Español. En Alemania casi no hay casos porque en Alemania se aplica otra figura jurídica en casos comparables. En Alemania hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo que dice si los socios em, eh, quitan de la sociedad patrimonio que la sociedad necesita para pagar deudas a los acreedores, entonces puede ocurrir una responsabilidad personal de los socios, pero no frente a los acreedores, sino frente a la sociedad. Eso es una gran diferencia. Entonces, eso no es un levantamiento del velo, porque eso siempre significa una responsabilidad externa frente a los acreedores. Eso es una responsabilidad interna. Es decir, el mecanismo es diferente, pero la consecuencia más o menos es la misma. En ciertos casos, cuando quitan a la sociedad, retiran a la sociedad patrimonio que la sociedad necesita para pagar a los acreedores, entonces puede haber una responsabilidad personal de los socios, pero frente a la sociedad una responsabilidad interna. Y de esta forma se soluciona en el derecho alemán. Pero también, por ejemplo, en el derecho británico se reconoce también piercing of the corporate veil, que es levantamiento del velo, y allá tiene también una importancia más grande. Pero a mí me parece, en mi investigación, a mí me parece que España de verdad es el país donde se aplica más esta figura jurídica, y eso en la base de esta obra de Zurich. Es particular que esta obra en Alemania no tenía mucha influencia, pero en España la traducción española sí. Aquí tenemos otro micro. Herr Michael, die erste Sache ist, Dankeschön für mit uns hier sein. Wir möchten Sie sagen, danke. Deine Konferenz war fantastisch und sehr interessant. Vielen Dank. Para que todo el mundo entienda la pregunta, con respecto a lo que le respondiste al profe Nan, ¿cómo ves esta figura de la Asociación Europea Transfronteriza? Porque pues en Latinoamérica es imposible que de cierto modo este modo societario exista debido a que no hay una autoridad supraestatal que cubra casi los 16, 20 estados que hay en Latinoamérica. ¿Tú qué opción verías a largo plazo de que esta modo, de que esta función societaria se implantara, pero a gran escala en Latinoamérica? ¿Sería viable que dicho modo o dicho vehículo societario existiera, o es algo netamente de los estados europeos y que solo se puede gestionar allá? Vielen Dank für diese Frage y felicitaciones por este nivel de alemán, es muy impresionante. Pues eso es una pregunta muy interesante. Me parece que la sociedad europea, incluso en la Unión Europea, donde tenemos un nivel de armonización bastante avanzado, no se usa muchísimo. Pues el número es más o menos 3.000 sociedades europeas en toda la Unión Europea, pero es necesario decir que la mayoría de estas sociedades son más o menos sociedades de reserva, es decir, se fundaron sin que tengan actividades económicas para futuros casos. Si una persona o una empresa quiere rápidamente tener este tipo, entonces hay una más o menos reserva.
Alemania es el país donde hay el mayor número de sociedades europeas con verdaderas actividades económicas, pero el número es algo como 300, no más. Son empresas importantes, como pudimos ver, pero el número es bastante pequeño. Y en Alemania, ya mencioné que las razones principales, por un lado, que se puede evitar un consejo de supervisión, segundo, que se puede limitar la cuestión de los empleados. Así que me parece que no hay tanta necesidad para tal tipo societario uniforme, porque son suficientes los tipos que existen y sobre todo con esta jurisprudencia del Tribunal Europeo que se reconoce, incluso en casos transfronterizos, la personalidad jurídica de una sociedad nacional de otro Estado miembro. Así que me parece que no hay mucha necesidad. En Alemania fue exitosa la sociedad europea, pero en los otros países no mucho. Eso es necesario decir. Más importante me parece el reconocimiento mutual de sociedades fundadas en otro Estado miembro, pero eso puede regularse también mediante convenios entre pues, binacionales, por ejemplo, o en Alemania tenemos el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que también tiene la consecuencia del reconocimiento mutual. No me parece tan importante tener esta forma supranacional, porque eso siempre es difícil con las particularidades que hay en los individuales estados. Me parece mejor tener tipos legales nacionales, pero con reconocimiento mutual. Eso, en mi opinión, es mucho más beneficioso que crear estos tipos artificiales. Y eso se refleja también en el hecho de que también hay otros tipos de corporaciones o sociedades supranacionales del derecho europeo que tienen aún menos casos. Por ejemplo, existe una sociedad cooperativa europea de la cual solo existen en toda la Unión Europea menos de 100. Es decir, es un fracaso total. En el momento hay una propuesta de una nueva directiva, incluso reglamento de la Unión Europea sobre una sociedad de responsabilidad limitada europea, pero para eso tampoco no hay necesidad, en mi opinión. Por eso, yo pienso que no es tan recomendable buscar tal forma supranacional. Mejor el reconocimiento mutual de las sociedades entre los estados en la base binacional o, en el caso europeo, en la base de los tratados de fundación. Y pues si mis informaciones son buenas, yo creo que hay algo como una ley modelo para las SAS, ¿no? De parte de, no me acuerdo el nombre, puede ser Villamizar, que es el colombiano que trabajó mucho en esta ley modelo. Y entonces los diferentes estados pueden aplicar en parte o por completo esta ley modelo. Y entonces hay una cierta armonización. Eso puede ser una solución, pero esta forma supranacional impuesta de arriba no me parece tan recomendable. Y el caso europeo muestra que no hay una verdadera necesidad para formas supranacionales. Profesor Stover, de nuevo, pues muchas gracias por su charla, por acompañarnos en la mañana de hoy. Fue para nosotros un gusto pues escucharlo y esta pues es su casa. Bienvenido siempre a la Universidad Pontificia Bolivariana. A ustedes muchas gracias, muchachos.